Muchas gracias por volver con nosotros en la Pulsar Paradise, en el podcast de Cosmo Versus, y tenemos como invitado para hoy a Eduardo Moreno Alarcón, que es compañero de Fatigas y de Letras en la editorial Gaspar y Rimbaud. Hola, buenas tardes, Marcos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿estás preparado entonces para la batería de preguntas y curiosidades que queremos saber? Sí, estoy expectante. Bueno, quiero también comentar a la gente que nos oye cómo conocí a Eduardo, porque tú puedes ir a cualquier sitio, conocer a unos, a otros, pues a mucha gente y bien, pues es lo normal, ¿no? Es lo cotidiano, ¿no? Pero esto fue una manera que siempre lo voy a recordar y siempre a veces cuando nos encontramos lo comentamos. Yo hace unos poquitos años, cuando estaba en Madrid, me fui a una librería de segunda mano y me llamó la atención en el apartado de novedades un librito de relatos en los que había, pues, en la portada un dibujo bastante bonito de un ser, pues, repelente, un humanoide anfibio saliendo del mar, ¿no? Y este libro era Lo que vino de las profundidades. Entonces vi que, pues, era de un autor español, lo ojeé, estuve pensando largo rato si llevármelo y al final me lo llevé. Y entonces, a raíz de la reseña que hice, porque yo, sabes, Eduardo, que todo lo que cae en mis manos lo tengo que reseñar, que no puedo Sí, estar de... además recuerdo el día que encontré la reseña que dije, ¿pero esto qué es? Después de tantos años. Sí, fue realmente novelesco el modo en que nos conocimos. Sí, porque, bueno, me contestaste, creo que pusiste un comentario y yo te escribí. También Sí, te respondí. Y esa sí. es la historia, a raíz de una reseña sencilla. Oye, ¿te sorprendió mucho que te hiciera una reseña después de tanto tiempo? Porque yo no conocía el libro antes, claro. Me sorprendió muchísimo por eso, porque había pasado bastante tiempo. Este libro salió en el año 2010, pero lo que más me llamó la atención fue la profundidad y la calidad de la reseña, porque no es habitual encontrarte un comentario que analiza cuento por cuento con unos matices y una profundidad que realmente pues son llamativos y demuestran que detrás hay alguien que se toma muy en serio su trabajo, que se esfuerza por ser crítico y bueno, para mí que además reconozco que es un libro bisoño, bueno, pues un poquito con los influjos iniciales de un aprendiz de escritor, ¿no? Y esas evocaciones Lovecraftianas, pues sí, todavía me llamó la atención, me sigue despertando todavía un poco admiración el hecho de que tanto tiempo después haya gente que ese libro le siga gustando, ¿no? Bueno, pues gracias por la parte que me toca. Pero después de un libro así, pues mira, yo te soy sincero y siempre te lo he dicho, me pareció que te acercaste muchísimo a la esencia de Lovecraft, incluso con toques un tanto más modernos también. No siempre nos vamos a enfocar Lovecraft, principio siglo XX. No, pero también había pues, un factor un poquito más moderno, incluso diría yo en el de El avispero, Ujú. incluso como mucho más surrealista, en cierto modo. Sí, fíjate, hay evocaciones que tienen que ver con lo Lovecraftiano, como hemos comentado, pero también, por ejemplo, El avispero es un cuento que bebe mucho del romanticismo alemán. En ese momento yo estaba leyendo relatos alemanes del 19 que me entusiasman y iba un poco por ahí, las atmósferas, el tono, el estilo, ese aire un poco legendario. Y luego había otros influjos como Stephen King y Robert Bloch, que también es un escritor que me encanta, formaba parte del grupo de Lovecraft. Y sí, de alguna manera esas influencias uno las tamiza y al final, bueno, pues hace suyas esas evocaciones para crear algo
bueno, medianamente original, o por lo menos yo siempre concebí ese libro como un homenaje a los maestros y no, nunca aspiré a nada más que eso, que a mí rendir un humilde tributo a todos ellos. Le tengo mucho cariño al libro por todo lo que ha venido después también. Y aparte de que tiene una maquetación bastante bonita. Y bueno, el contenido soy muy dado a leer ese tipo de literatura. Y me alegro muchísimo de cómo salieron las cosas, ¿no? Porque fue una cadena de acontecimientos. Y en lo literario ya, no solo en lo personal, es algo que me fascinó. Realmente me fascinó. Y lo principal, además, es que he visto por pues el resto de tu obra, a veces tendemos a pensar cuando leemos el libro de algún autor que no conocíamos o incluso, no, incluso famosos, pues este autor, si leo algo de terror, porque es un autor de terror o de misterio, de fantasía o de horror, de lo que sea, pero en tu caso no es así, porque tú tanto puedes escribir terror, fantasía, mitos, Sí, drama, pues algo que no está inscrito en estos subgéneros, pero realmente como Entrevista con el fantasma, que no es es una novela, bueno, pues tiene ese toque de fantasía, pero es una novela de humor, realmente. sí, sí. Quería comentar que yo soy una persona muy inquieta, aunque dé la sensación contraria. Tengo una calma aparente, pero por dentro soy bastante polvorilla. Y esto me ha pasado como lector y he visto que también me ha pasado como me está pasando como escritor. Y una de las cosas que siempre trato es de buscar, pero esto desde siempre, nuevas fórmulas narrativas, nuevas técnicas, rastrear dentro de un género o en diferentes géneros. Y, y el terror, por ejemplo, es un mundo fascinante que se puede explorar de muy diversas formas, ¿no? Buscando registros de todo tipo. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho en la experiencia, tanto lectora como a la hora de crear o de escribir, es el hibridaje, el mestizaje de géneros. Por ejemplo, funciona muy bien el humor y el terror, que parecen antagónicos, funcionan muy bien. Y eso yo lo descubrí con un libro que a mí me marcó, que fueron Las noches lúgubres de Alfonso Sastre. Yo cuando vi la contraportada, y eso, Marcos, te va a gustar, en la contraportada aparecía una pregunta que era ¿vampiros en Madrid? Y dije, este libro tengo que leerlo. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y dije, joder, yo quiero escribir así, quiero escribir esto, pero es muy difícil. Eso solamente lo hace gente, por ejemplo, Ana Martínez Castillo o David Roas, juegan muy bien con eso. Son capaces de mezclar lo inquietante y el humor. Y yo cuando he hecho ese mestizaje, tiro más al humor. Dejo un poco lo inquietante y me voy más al humor. ¿Qué tipo de humor tienes? Yo ya lo sé porque lo conozco, pero quiero que la gente lo sepa, porque a veces uno cuando escucha, bueno, es un libro que contiene algo de humor, ya pensamos que a lo mejor está lleno de chistes o de cachondeo o de cosas así, ¿no? Que es un poquito, pues, vulgar en el buen sentido de la palabra, pero yo creo que realmente no es así, ¿no? No, no, para nada. Yo no intento buscar una carcajada fácil o un chiste fácil, todo lo contrario. Creo que el humor, para que realmente funcione, tiene que ser, eh, tiene que ser natural, tiene que ser espontáneo. Las situaciones son las que te tienen que llevar a lo paródico o a lo cómico, pero no de una manera forzada. No me gusta mucho el concepto de humor inteligente porque parece que hubiera quizá como un humor, no sé si más tonto, pero sí huyo de lo facilón. Igual que en terror huyo completamente de lo trillado, de lo que está demasiado obvio. Todos estos clichés, por ejemplo, Entrevista con el fantasma juega con eso porque lo que hace es parodiar precisamente los clichés del género de terror, pero con mucho respeto. Yo me basé, por ejemplo, aunque pueda parecer paradójico, pero me basé en el gran
maestro del cuento de fantasmas del siglo XX, que es Montague Rhode James, que decía que el cuento de fantasmas tenía que ser cercano, tenía que tener una entidad maligna, es decir, que tenía que ser un elemento que despertara miedo, ¿no? No esta caricatura a la que hemos llegado en estos tiempos, donde el fantasma, el zombie, el vampiro, pues son criaturas a las que se le estamos quitando su esencia, ¿no? Y también decía que había que huir de pseudocientificismos, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de cómo enfoqué yo la novela y, y sí, pues esa mezcla, como te decía antes, de humor, tiene que ser espontánea, natural y sencilla. Si fuerzas, no sale bien. Claro, porque yo, ya sabes que me lo he leído y he soltado alguna carcajada, creo que te lo comenté, pero es una carcajada porque realmente ese humor es un humor simpático, es un humor Mm. agradable, ¿no? Es un entrañable incluso, no, Sí, no, como has dicho, no es un chiste fácil, no es una situación exagerada, forzada, sino simplemente pues surge de pronto, no te lo esperas además, ¿no? Mientras vas leyendo, yo sabía que, bueno, pues que iba a tener ese ingrediente de humor antes de empezar, pero no me esperaba, pues poco a poco ibas avanzando, pero no te esperas en qué momento van a soltar algo y son además situaciones muy cotidianas, bueno, cotidianas dejando a un lado el sí. aspecto fantasmagórico, Ujú. pero realmente es una historia pues, entre personas y fantasmas, pero con una relación como la que podamos tener pues, con otra persona real, entre personas normales, entre personas vivas. Sí, realmente es así. Yo creo que una de las cosas que hacen funcionar muy bien al género fantástico es eh, la realidad de nuestro mundo cotidiano, la cercanía, que esto también lo comentaba James, ¿no? A mí me gusta siempre buscar ambientaciones para las novelas que sean cercanas. Me gusta mucho lo rural, me gusta mucho el mundo de los pueblos, estas vidas sencillas y, y, bueno, he buscado algunos espacios pequeñitos, pueblos muy pequeñitos, tanto para Entrevista con el Fantasma, que transcurre en Piornal, que es un pueblo de Cáceres, como La proeza de los insignificantes, que transcurre en un pueblecito muchísimo más pequeño que se llama Tronchón y en el que pues a lo mejor censados habrá 40, 60 habitantes, ahora quizá incluso menos. Entonces, sí, esos espacios eh, son reconocibles para nosotros. No hay que irse no sé, a una aldea en Transilvania, ¿no? Yo creo que para que funcione, lo cercano siempre tiene un efecto más potente en lo fantástico. Y que se aproxima mucho a la realidad, claro, porque el hecho de que nuestro mundo se vea asaltado por elementos aparentemente imposibles y que se produzca una convivencia, pues realmente hace que la historia pueda verse de una manera más, como decías antes, ¿no? Si le añades el humor, pues es más entrañable y más chocante todavía, ¿no? Pues para quien no lo sepa, Entrevista con el Fantasma este libro es finalista del octavo certamen, creo que no me equivoco, creo que es el Ujú. octavo certamen de novela Oh. corta Encina de Plata del 2015, ¿verdad? Fue en 2014, lo que pasa es que se publicó en el año 2015. Claro, bueno, pues la editorial es premium para el público que nos está escuchando y la otra novela que nos has mencionado, La proeza, perdón, de los insignificantes, esta finalmente se llevó el 14 premio de la novela corta Encina de Plata, que esta sí que fue del 2020, fue el Sí, 2020 pero publicada en el 21, ¿verdad? sí, exactamente. Ujú. Vale. Cuéntanos un poquito de qué trata La proeza de los insignificantes. La proeza de los insignificantes es una novela para mí muy especial porque es la que más he disfrutado escribiendo con diferencia. Para mí abre una nueva etapa en mi aprendizaje, en la escritura, y además supuso una liberación, una catarsis personal
porque yo venía de pasar varios años trabajando en novela histórica y sobre todo la última, Apuntes del Espejo, que fue un trabajo muy intenso, muy arduo, del que quedé muy satisfecho porque además esa novela, para mi sorpresa, fue premiada, fue premio Jerónimo de Salazar de novela histórica. Pero bueno, me dejó bastante agotado y necesitaba hacer otra cosa y sobre todo volver al humor, que fue yo creo que un poco la clave. Había amigos, mi mujer me lo decían y sí, eh, por eso lo más importante en la novela era divertirme, era pasármelo bien y dejarme llevar. Y luego, hablando un poco de qué va, pues tiene distintos elementos. Eh, la novela es costumbrista, porque retoma un poco también la idea de entrevista con el fantasma, de esa ambientación en lugares, en entornos, en escenarios cercanos. En este caso, transcurre en un pequeño pueblecito del maestrazgo turolense, que es Tronchón, aunque también hay una parte que está en Madrid, pero sobre todo es en este pueblo. Y bueno, hace también referencia a otros pueblos del maestrazgo, pero este es el foco de atención de la historia, porque ahí se desploma una bola luminosa del cielo hacia los bancales de Tronchón. Y bueno, pues la naturaleza juega también un papel importante, no está, digamos, no es azaroso la elección del lugar, porque bueno, es un entorno agreste, con elementos muy espectaculares, que hay incluso un parque geológico muy cerca, elementos que aparecen también en la novela. Y luego la caída de ese meteoro va a provocar una serie de situaciones, de alteraciones que van a poner a prueba la vida de los protagonistas. Esa es en esencia eh, la idea que se desarrolla, ¿no? Como digo, tiene muchísimo humor y luego también tiene metaliteratura, que es algo muy curioso porque es meter la literatura dentro de la literatura. Hay una novela que se está escribiendo dentro de la novela y realmente el mensaje que yo trate de aportar es que lo grandioso reside en lo pequeño, en lo sencillo, y que la verdadera proeza está en ser uno mismo, a pesar de todo, ¿no? Por eso creo que la novela, aunque es, ya digo, muy humorística, pero tiene también elementos muy conmovedores. De hecho, yo al final, por paradójico que pueda parecer, acabé emocionado, acabé con lágrimas, porque eh, el protagonista va sufriendo también una serie de avatares que le llevan a llegar a un punto donde realmente se da cuenta de esto que estaba comentando, ¿no? De qué es lo verdaderamente importante en su vida, ¿no? Lo insignificante, aquello que él, bueno, pues en un momento dado se ve puesto a prueba, ¿no? Y bueno, también hay elementos fantásticos, como no, que tienen que ver, tienen relación con ese meteoro. Lo dejo ahí todo un poco misterioso porque no me gusta tampoco dar muchas pistas, ¿no? Pero sí, esa es una idea que tenía en la cabeza y fue un poco el germen de la novela. Y bueno, pues simplemente como conclusión, pues decir que hay una frase que yo creo que resume muy bien un poco la idea de la novela, que dice que la realidad, maestra de golpes efectistas, siempre sorprende en su guión, ¿no? O sea, es ese juego de que la realidad es quebradiza, tiene hendiduras que nos llevan a puntos insondables, misteriosos, y va un poquito por ahí, ¿no? Pero en un tono muy cercano, muy costumbrista. Esa sería así en esencia muy resumida la novela. Y bueno, pues como último elemento que sí me gustaría comentar es que si hay un género que a mí me gusta y me identifica, creo que como escritor y mi manera de entender la literatura es la novela corta. Por eso también el hecho de que yo me presentara varias veces al Premio Encina de Plata
tiene que ver no solo con que estaba enamorado del premio y de las obras de grandísima calidad que se presentan, no solo es el jurado, sino también obras que he ido siguiendo a lo largo de estos años, ganadores y finalistas, con autores y autoras como Chelo Sierra, Alberto de la Rocha, Iñaki Túrnez, Beatriz Olivenza y otras personas que sé que se han presentado pero que no o hubieran quedado finalistas y no han llegado a publicar porque han movido la novela por otros certámenes o bueno, o porque no han llegado a entrar entre los finalistas de primerísimo nivel, ¿no? Es decir, que eso, bueno, pues también es un verdadero privilegio. Decía lo de la novela corta porque es un género que para mí tiene dos elementos fundamentales, que son la intensidad del cuento. Yo provengo de los cuentos y siempre reivindico el cuento. Y por otro lado, el desarrollo de tramas complejas, que eso es propio de la novela larga. Entonces, ese equilibrio entre la intensidad cuentística y el desarrollo de tramas complejas de la novela larga, la novela corta es perfecta para eso, ¿no? Y te obliga a un ejercicio de síntesis, que en estos tiempos también se agradece, porque muchas veces te encuentras libros que son verdaderos... Bueno, hay una frase que en la novela habla de adoquines literarios, ¿no? Es un poco una exageración, pero es verdad que muchas veces te encuentras novelas, sobre todo, que tienen paja, que les sobran, si te sobran páginas es que algo falla ahí, ¿no? No hay por qué hacer novelas al peso, sino todo lo contrario. Si puedes escribir algo en 10, ¿por qué escribirlo en 20 o 30? No tiene sentido. Llevas mucho tiempo participando en ese certamen. Sí, me había presentado 4 veces. De las 4, en una fui finalista y en otra conseguí el premio. Pero bueno, más allá de los premios, no es algo que yo me haya planteado como un objetivo, sino más bien publicar. Yo tuve la inmensa suerte de que con mi primera novela, Entrevista con el fantasma, que antes hemos mencionado, Premium, se interesara por ella. Yo envié el manuscrito como finalista, pero bueno, no tenía la certeza de que me pudieran publicar. Sabía que estaban interesados, pero bueno, tuvo que pasar un filtro y tanto Jesús Moracho como Estefanía Abril, los editores de Premium, pues acogieron la novela muy bien, me dijeron algo precioso, que para mí es un piropo que guardo en el corazón y lo guardaré siempre, que es que me dijeron, queremos publicarla aunque sabemos que no es comercial. Que una editorial te diga eso significa mucho para mí. Primero porque era mi primera publicación, porque lo anterior había sido autopublicación. Y segundo porque significaba que estaban valorando la calidad literaria por encima de las ventas, que esa es una de las grandes luchas que tenemos aquellos que nos salimos un poco de todo lo comercial o bueno, sencillamente pues que nos gusta escribir y contar historias sin pensar demasiado en su repercusión comercial, porque bueno, pues eso ya es jugar en otra categoría y aparte que eso tampoco influye, no es algo que uno controle muchas veces, ¿no? Si se tiene más o menos, no es un tema, para mí el éxito, lo digo siempre, es personal. Es la gente que he ido conociendo, como en tu caso, Marcos, en el camino, y la cercanía del cariño pues de lectores y lectoras. Pero bueno, pues si vendes 100, 200 o 500, hombre, uno siempre aspira a poder llegar a más gente, pero no, para mí nunca ha sido prioritario. Así que lo de volver a participar en el Cine de Plata era precisamente para poder, porque yo soñaba con volver a publicar con Premium, porque mi experiencia ha sido tan buena con ellos, me han tratado tan bien, tienen tanto respeto, me permitieron estar en ferias del libro, que eso fue un sueño, ¿no? Poder estar en la feria de Granada, de Madrid, es algo estupendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi experiencia con ellos ha sido estupenda y bueno, ojalá pueda volver a publicar con ellos algún día. ¿Qué tal fue la experiencia de participar en Efemérides? Pues mira, eso fue un regalo de la vida, porque
la editorial Premium, conjuntamente con Mariano Villarreal, que es uno de los grandes expertos en ciencia ficción de España, y yo diría incluso a nivel europeo. Bueno, pues coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, organizaron un certamen nacional de relatos con esta temática, ¿no? Y yo vi que eso era una oportunidad para poder presentarse e intentar publicar, ¿no? Y entonces el problema era que yo andaba muy pillado de tiempo y se lo comenté a Pedro. Pedro Pastor es un amigo entrañable, un gran conocedor del género fantástico, y él estaba con una idea en la cabeza. Nosotros estábamos intercambiando ahí ideas, a ver por dónde podíamos tirar cada uno, y entonces un día que coincidió que estábamos allí en Madrid los dos, y dije, ¿por qué no escribimos un relato a medias? Porque ya teníamos experiencia previa, tenemos una novela que a ver si algún día somos capaces de acabar, que se titula Los Paragnostas, que publicamos por entregas un poco al estilo clásico. Y, y, bueno, ahora sí que teníamos algo que era mucho más redondo, porque teníamos unos plazos, una temática y una idea. Entonces nos pusimos a organizar y bueno, cuando Jesús Moracho me comunicó que estábamos entre los finalistas, pues pegué un bote en la silla impresionante. Y ya el colofón a entrar en efeméride, además con gente muy importante dentro del mundo de la ciencia ficción, que no es mi género, es decir, yo no, es un género que no domino para nada, pero bueno, pero me gusta, creo que tiene posibilidades. Pues ya digo, en esa antología estar con gente como Salvador Bayarri o Miguel Santander, pues eso ya también para nosotros fue un orgullo y tuvimos la suerte de poder presentar la antología y firmar en la Feria del Libro de Madrid. O sea y estar los dos en la caseta. O sea que una experiencia preciosa. Ese relato es más bien histórico. Sí, sí, una ucronía y de hecho sí, tiene más de histórico seguramente que de ciencia ficción. Digamos, la dosis está 70-30 más o menos, ¿no? Pero bueno, sí que tuvimos la suerte de que al jurado le gustó. Es una historia que también rinde homenaje a las dos grandes figuras de la carrera espacial, ¿no? A Von Braun y a Sergei Korolev. Y bueno, digamos que juega un poco con qué hubiera pasado si estos dos personajes hubieran podido intercambiar información a través de, bueno, ahí hay un elemento de ciencia ficción que es el que nos permite, ellos directamente no, pero sí que hay como una interrelación. Lo que se plantea en el relato Visionarios es esa interrelación entre todo lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética y lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero en pro de la ciencia, en pro de llegar a ese sueño que, como decían tanto Korolev como Von Braun, realmente no les correspondía a ellos hacerlo, porque me refiero a que tecnológicamente ellos pensaban que eso le correspondía a una generación posterior, pero por temas políticos, como todos sabemos, eso se aceleró hasta un punto que roza lo fantástico, o sea, que es auténtico milagro que se llegara en esas condiciones y daba idea de que a veces el ser humano hace proezas o locuras verdaderamente impresionantes. ¿Tienes alguna obra que no se pueda afirmar como fantasía, como terror, misterio? Sí, sí, es verdad que, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo, como sabes, no soy un escritor racional, soy completamente emocional y las cosas las razono a posteriori, ¿no? Entonces, cuando empiezo una historia me dejo llevar y sí que veo que mi tendencia es, porque mis raíces literarias son la fantasía, lo fantástico sobre todo, los cuentos de terror, y de alguna manera eh, inconsciente eso me ha salido en varias de las novelas. Pero sí que es verdad que, como te decía antes, me gusta rastrear otros universos, otros géneros, probar cosas diferentes, técnica y narrativamente.
Y sí, hay dos novelas. Una es Sonata de Mujer, que no tiene absolutamente nada que ver con Entrevista con el fantasma o La proeza de los insignificantes, que es una novela intimista, poética, eh, contada en primera persona, poniéndome en la piel de una mujer, de Clara Bier, que fue la mujer de Robert Schumann, y que, bueno, es una historia apasionante. Eh, Ahí me permitió explorar dos aspectos que tenía muchas ganas de abordar, que son la mujer, el universo femenino, y la música, que es otra parte muy importante en mi vida. De hecho, yo siempre, desde que, desde que tengo uso de razón o recuerdo, intento siempre leer y escribir con música. Y luego hay otra que he mencionado antes, que es Apuntes del espejo, que es una novela histórica que, bueno, aborda, ya he dicho, a través de la figura que encontré unas memorias del año 49 de un restaurador del Museo del Prado. Y ese personaje era justo lo que estaba buscando, porque yo no quería contarla en abstracto, quería centrarme en un personaje real. Entonces, siguiendo esas memorias, ese diario, pues inventé un personaje, una historia y, bueno, me sirvió también pues para abordar una temática que, bueno, no es quizá muy agradecida y además es un tema muy manido, que cansa y aburre, yo eso lo comprendo, pero yo necesitaba hacerlo y también en una clave de, bueno, de visión de la historia más amplia. Esto, bueno, tiene que ver con una conferencia a la que yo asistí de Andrés Trapiello, en la que él hablaba de un libro que se titula Las armas y las letras. Y entonces nos decía, porque él hacía un análisis de los autores después, antes y después de la Guerra Civil. Y, y a mí me impactó mucho porque hablaba de que no había dos Españas, como tradicionalmente se nos ha contado, sino que había más. Es decir, había gente moderada de un lado y de otro. Había al menos cuatro. Y bueno, por ahí eso más una experiencia que tuve en el teatro con familiares de brigadistas. Ya sabemos que Albacete fue sede de las Brigadas Internacionales. Y bueno, hicimos una obra homenaje a un brigadista norteamericano, John Cookson, y bueno, se nos ponían la carne de gallina. Fue una cosa increíble. Esa experiencia me conmocionó y fruto de todo eso surgió Apuntes del espejo. Entonces, esas son las dos novelas que se alejan de lo fantástico. El resto sí. La Fuente de las Salamandras tiene elementos fantásticos, aunque también tiene un pozo histórico riguroso porque aborda la figura del Greco. Lleva un trabajo de documentación muy riguroso. Y, y bueno, Entrevista con el fantasma y La proeza de los insignificantes, sí, cada una a su manera, pero tienen elementos de fantasía o fantásticos. Aunque tus novelas tengan ese toque, ¿no? A algo fantástico, a algo maravilloso incluso, realmente no son. Sí, hay mucho hibridaje, mucho mestizaje. Es una cosa que me ha acompañado siempre, pero también es verdad que dentro del mundo que uno va explorando y va rastreando, por ejemplo, eso se ve muy bien en el libro Sucesos del otro lugar, el que publicó Gaspar Rimbaud, que es una antología que reúne 28 relatos, en donde sí que hay elementos fantásticos de todo tipo, ¿no? Fantásticos de fantasía, de terror, incluso alguno podríamos decir de ciencia ficción. Y sí, de alguna manera eso es cierto, que lo de las barreras y el catalogar. Bueno, creo que eso, las etiquetas al fin y al cabo, bueno, las ponen otros, ¿no? Uno cuando escribe, pues no tiene que ponerse límites, ¿no? Lo que vaya saliendo, sobre todo si abordas temáticas fantásticas o si mezclas, no pasa absolutamente nada. Aunque sí debo decir que la próxima novela que va a salir publicada el año que viene, eh, esta sí que supone un cambio con respecto
a todo lo anterior que haya escrito, tanto en forma como en fondo. Y, y para mí ha supuesto un reto muy significativo porque, como bien dices, nunca había escrito, bueno, quitando cuentos, pero tenía muchas ganas de escribir una novela de terror, pero un terror psicológico, un terror profundo y, y cercano, que se alejara un poco de clichés y que plantea algo que no es muy habitual, de manera que sorprenda, ¿no? Porque le tengo tanto cariño y tanto respeto al terror que meterme en una novela me ha costado muchos años, ¿no? Pero eh, esta novela en concreto para mí es bastante especial. Todas lo son, pero esta lo es mucho por eso, porque es como mi tributo, mi homenaje al género que quiero y que admiro tanto. ¿Pero esta es la novela que estás escribiendo con Pedro? No, esta es una novela nueva que se va a publicar el año que viene. Se, se va a publicar en abril y bueno, no quiero destripar todavía nada porque bueno, lo vamos a mantener ahí en el misterio, pero sí, va a salir ya publicada. Mandé el manuscrito y, y lo aceptaron, se encantó en la editorial y bueno, pues para mí es un auténtico regalo poder publicar esta novela. Y ya que has mencionado antes Sucesos del otro lugar, hay un cuento que es como una especie de mito africano, o al menos así me ha llegado a mí. Hay Sí. vampiros, hay incluso fenómenos maravillosos. ¿Estaba preparado que todos estos cuentos, o la mayoría de ellos, fueran a parar a una antología? ¿O los tenías sueltos a la espera de poder, pues, hacer algo con ellos? Yo soñaba con una antología, realmente. Es una de esas cosas que, que te tienes que pellizcar para creerlo, ¿no? Porque sí que me planteaba el poder reunir aquellos relatos que a mí me parecían más significativos de la producción cuentística que he ido haciendo a lo largo de estos 12 años más o menos que llevo escribiendo, ¿no? Pero cuando surgió la posibilidad de publicar con Gaspar Rimbaud y Andrés Massa, me dijo, carta blanca, tienes libertad para incluir lo que quieras. Y yo hice una primera selección y luego Andrés me decía, si quieres meter más, puedes meterlos. Eso es algo, vamos, increíble, ¿no? Que te den esa libertad, esa confianza. Significó mucho para mí. Les estoy profundamente agradecido, primero a ti, por haberme puesto en contacto con Andrés, haber pensado que podíamos. Inicialmente, si recuerdas, la idea era reeditar lo que vino de las profundidades, pero yo pensaba que ese libro ya había cubierto su ciclo, pero sí que había relatos que merecían estar en la antología. Lo que hice fue revisarlos, releerlos y no reescribir, porque eso es un error. Es decir, cada uno está escrito en su momento, con su estilo, y eso es algo que hay que respetar siempre escrupulosamente, ¿no? Pero sí que me permitió poder reencontrarme con esas lecturas, con esa parte de mi vida. Y sí, fui seleccionando, creo que tenía bastante claro los que sí, y algunos eh, dudé, y otros que podrían haber entrado al final por no repetir temáticas o bueno, porque quizá eran un poco ya demasiado extraños, pues los descarté. Entonces, de alguna manera, es como una especie, yo me gusta definirlo como un menú degustación, ¿no? Donde ahí hay un poco de todo, ¿no? No sabría calificarlo ni creo que se pueda calificar, pero bueno, yo durante mucho tiempo siempre pensé que era, bueno, un menú de fantasía, pero ahora que estoy trabajando en lo fantástico y dando un taller, me he dado cuenta de que lo fantástico va por un lado y la fantasía va por otro. Son, eh, digamos que tienen claves, códigos diferentes, pero que al fin y al cabo se trata de disfrutar, divertirse y mezclar como te salga. No pasa absolutamente nada. No hay que ser
dogmático en este sentido, sino pasional. Te vas de una cultura a otra y de una época también vas viajando. ¿De dónde sacas toda esa información o esa inquietud literaria para adentrarte en leyendas tan dispares como es una medieval española y una leyenda tribal? ¿De dónde, cómo navegas tú en la literatura para sacar todo ese material? Pues a mí me gusta esa frase que dice que un escritor está siempre escribiendo, aunque no escriba. Yo creo que es fruto de esa inquietud. Uno se empapa de aquello que le rodea y a mí es verdad que lo legendario me tira mucho, me atrae mucho. Y esto me viene de las lecturas. Eh, Pienso, por ejemplo, en Becker, pero pienso también en todo el romanticismo que a mí me ha marcado mucho. Lo legendario tiene un pozo que enlaza con la narración oral, las tradiciones y los mitos y el folclore. Es un mundo apasionante, ¿no? Entonces, eh, siempre que hay algo que te despierta la atención, automáticamente cobra forma literaria. Y esto me pasó, como bien dices, con estos dos cuentos. En el caso del Pozo Amargo, es curioso, vino porque escuché a Analcaide, esta intérprete e instrumentista maravillosa de nuestra tierra, toledana, y, y ella habló tiene una composición que es El Pozo Amargo, y habló de esta leyenda. Y a raíz de ahí me inspiró para escribir un cuento que de hecho se lo envié y le encantó. Entonces fue cerrar el círculo, ¿no? Cómo la música me inspiró, la música y la leyenda me inspiraron. Y en el caso de Las Canuz fue por un artículo de Richard Kapuscinski hablando sobre las tribus etíopes y esas vidas tan duras, ¿no? Ahí metí tradiciones que tienen una raíz profundamente humana, vidas de nómadas, vidas de personas que si llegan al día siguiente tienen suerte, o sea que realmente había un calado humano muy profundo, una vida dura, pero que también tenía elementos que podríamos decir que llevan un poco a la literatura de aventuras, ¿no? Y luego lo que pasa es que deriva bueno, yo me inventé un disparate horrorífico, horroroso y terrorífico, pero que encajaba muy bien con esa idea de lo legendario. ¿Cómo te tomas tú la fantasía? ¿Qué significa para ti? Pues te diría que aunque suene un poco exagerado, pero es un poco sagrada para mí. Le tengo muchísimo respeto y, y siempre he intentado humildemente dignificar el género, hacer todo lo posible porque se dignifique el género y, y buscando siempre la calidad literaria. Esto sí que para mí es fundamental, porque eh, sobre todo en estos tiempos que vivimos una auténtica avalancha de títulos donde prima casi siempre lo comercial, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido una moda de los zombies, por citar un ejemplo, y parece que eso arrastra mucho, ¿no? Es decir, eso vende y como eso vende, pues se produce casi como un producto de mercado. Eso no me interesa nada. Me interesa, cuéntame una historia de zombies, pero cuéntame algo que tenga calidad, que tenga pozo, ¿no? Y por eso digo, con muchísimo respeto y siempre pues como un aprendiz. Me sigo viendo como un aprendiz de escritor, como alguien que quiere disfrutar y mejorar. No tengo mi aspiración es disfrutar de lo que hago. Y si luego tengo la suerte de publicar o incluso aspirar a premios, pues bienvenido sea, pero no como último objetivo, ¿no? Porque si yo no disfruto escribiendo, si yo no tuviera esa pasión por el género, no me dedicaría a esto.
Me he dado cuenta en estos últimos años que ha habido un boom de literatura fantástica. Lo llaman literatura fantástica, pero toda se limita siempre a unicornios, magos, magia, países de arco iris invadidos por una nube negra. Estoy obviamente exagerando un poquito, no ridiculizando. Ujú. ¿Crees que se ha deformado o desviado un poco el término fantasía, que se han apropiado demasiado de ese término que engloba muchísimas facetas, que la fantasía no solamente enanos, orcos, unicornios, magia y cosas increíbles? Pues mira, es una muy buena pregunta. Lo primero que habría que clarificar es que yo creo que hay una gran confusión cuando se habla de fantasía. Yo es algo que he descubierto también recientemente de la mano de David Roas, que es profesor de literatura, es antólogo y es escritor. Es un investigador de lo fantástico, lleva bastantes años. Tienen un grupo en la Universidad de Alcalá de Henares. Hay otro grupo que está también en León, que dirige la profesora Natalia Álvarez. En fin, de la mano de estos investigadores, yo he descubierto algo que me parece muy importante, y es que lo fantástico, hay como cuatro grandes formas de acercarse a los límites de lo real. Lo fantástico siempre va a implicar un conflicto entre lo imposible y lo posible. Es decir, se suele situar hoy día en mundos cercanos, mundos cotidianos, y de repente irrumpe lo imposible. Eso, digamos, es muy resumidamente lo fantástico. La fantasía es otra cosa y funciona de manera completamente diferente, porque en la fantasía, si nos fijamos, lo que hay son mundos paralelos, mundos alternativos que funcionan con otras reglas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es un mundo que funciona con unas claves, con unos códigos diferentes completamente, aunque se parezca un poco al nuestro, pero funciona de manera diferente. Entonces ahí no hay conflicto. Eh, Ahí conviven elementos como Nazgûl, hobbits, magos, elfos, y nadie se extraña, o sea, nadie dice, uy, un elfo, es imposible que yo, ¿no? Todo es perfectamente normal, todo encaja, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego la ciencia ficción, por ejemplo, también funciona de manera diferente. En fin, no me voy a, a explayar en esto, pero a lo que voy es a que primero hay una confusión, hay un totum revolutum, y eso pasa en editoriales, pasa en las librerías, te encuentras, tú vas a los estantes, literatura fantástica, y está todo mezclado. Y como dices, hay bueno, sí, hay quizá un uso y un abuso de géneros que, como el caso de la fantasía, pues sí, vende, tiene tirón, y sobre todo el problema no es tanto que se hagan libros sueltos, digamos, sino que esto ya se convierte pues en sagas, trilogías, tetralogías. De alguna manera es como que se tiende a lo que yo llamo un poco la churrera, dicho así de forma coloquial, ¿no? Ahí es donde creo que hay cosas que están muy bien y que merecen mucho la pena, pero claro, a veces los lectores de a pie te pierdes, ¿no? Con tanto, ¿no? Y cómo diferencio lo que realmente mm, es medianamente potable o no, pues bueno, ahí ya cada uno tiene sus criterios, sus gustos, que son respetables, pero bueno, sí es cierto que a veces esa producción ingente pues hace que uno se pierda, y realmente hay cosas que merecen mucho la pena, pero que como no son tan comerciales, pues no llegan, ¿no? Entonces siempre en el escaparate pues ves a los de siempre. Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues sería un ejemplo de fantasía. La fantasía es un género, buah, impresionante, ¿no? Pero donde no hay conflicto. O sea, ahí aparece un conejo que habla, o la propia Alicia que crece o decrece, y no pasa nada, eso es perfectamente normal. El realismo mágico también va un poco en esa línea. Lo que pasa es que ahí hay hechos extraños que se intentan
meter como posibles, ¿no? A lo imposible se hace posible y se hace de una manera incluso razonada, buscando argumentos, buscando un encaje en la historia de tal manera que al final no chirría. Y claro, es un límite muy difuso, muy cercano. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de José María Merino, al que cito mucho porque para mí es un maestro indiscutible de lo fantástico, que dice que, bueno, él aborda lo que llama la realidad quebradiza. Me gusta mucho porque yo siempre me he movido en ese plano, de una realidad ambigua, difusa, eh, desasosegante, que está en, en un contexto, en una situación que bueno, normalmente es cotidiana y que nos puede llevar a ver una perspectiva del mundo diferente, ¿no? Un umbral diferente que está, sin embargo, está aquí al lado, ¿no? No hay que irse a otras galaxias, ¿no? Esa realidad es el otro lugar de la antología que has publicado. Sí, sí, podría ser perfectamente, sí, sí, claro, va en esa línea. De hecho, eh, el título de Sucesos del otro lugar, que también lo comentamos Andrés y yo en su momento, Andrés Masayo, pues es un homenaje a una antología maravillosa de Merino que se llama Historias del otro lugar. Entonces ahí no escondo para nada mi total devoción por el maestro. Tú también eres músico. Sí, la música forma parte de mi vida. No, hombre, no soy profesional ni, ni lo pretendo, pero sí que en mi familia mi bisabuelo llegó a ser músico profesional y además era compositor. Mi abuelo tocaba el violín, mi padre tocaba el clarinete y la bandurria. Es decir, que eso es algo que me amaba en casa. Y yo estudié clarinete, pero luego pasé el clarinete bajo. Y sí, la música es un arte que me ha dado momentos preciosos, que he tenido la suerte de disfrutar y que, bueno, está siempre ahí, ¿no? Lo que pasa es que también hay periodos, épocas en las que no toco con la regularidad que a mí me gustaría. Bueno, he estado, por ejemplo, en bandas de música y, y sobre todo lo que me resulta hermoso es la vivencia, ¿no? La vivencia como músico, porque eso te hace despertar sensaciones que son difíciles de expresar, pero que son muy bonitas, ¿no? Me sucede lo mismo también en el teatro. Es otro campo en el que yo no esperaba entrar y sin embargo he tenido el privilegio de estar y de vivir y compartir incluso con profesionales. Lo mismo me ha sucedido en la música, ¿no? Eso es un privilegio. Entonces todo eso, pues son, como dice Rosa Chacel, la literatura está hecha y envasada a base de vivencias, pues todas esas vivencias y experiencias creativas, artísticas, a mí me enriquecen. Todo lo que me aporte, sea del tipo que sea, venga de donde venga, pues me hace crecer como persona y también como escritor. En el caso de Sonata de Mujer, lógicamente, pude mm, experimentar las sensaciones que tenía la protagonista, Clara, a través también de mis propias vivencias como músico, ¿no? Entonces fue un diálogo también muy bonito a la hora de crear. Y en el tema del teatro, también has escrito teatro, eres actor. Cuéntanos un poquito. Soy un poco farandulero, como digo yo. Sí, bueno, yo empecé escribiendo un microteatro que se titula Los primeros emigrantes y fue en la revista Absolen, que coordina mi entrañable amiga Carmen Hernández Montalbán, otra gran escritora. Y, y bueno, lo presenté
bueno, mi mujer me animó a presentarlo porque yo estaba muy desanimado con estas cosas. Lo presenté a una convocatoria que hubo aquí en Albacete, en la sala EA Teatro. Hubo una convocatoria de autores locales, creadores locales que presentaran obras de teatro, y aquellas que se seleccionaran pues serían representadas. Yo tuve la suerte inmensa de que la obra se representó, y ese fue, digamos, mi debut no como dramaturgo, porque no soy dramaturgo, sería un insulto para los dramaturgos, pero sí es verdad que me dio pie a, bueno, empezar a escribir cositas relacionadas con el teatro. Y luego, bueno, gracias a esa actuación conocí a Fruto Soriano, y nuevamente ahí nos formamos una serie de personas que teníamos intereses comunes, que veníamos también de la literatura, que queríamos hacer cosas y homenajes también por ejemplo, a la narración oral y a la escritura de cuentos, dramatizar cuentos, etcétera. Bueno, y todo ese fue el germen de lo que han sido pues 6 años prácticamente, en los que yo ya empecé a hacer mis pinitos como actor, de una manera muy bisoña, pero también tuve la suerte de que una de las directoras del EA Teatro, en Gracia Cruz, pues pensó en mí para un papel de nazi, nada menos, en La Prueba, que era una de las obras que se seleccionaron al año siguiente en la muestra de autores. Y, y bueno, pues algo vio en mí, pensó que yo tenía alguna cualidad, y la verdad es que es una pasada, es una gozada. El teatro es una terapia maravillosa. He tenido la suerte, ya digo, de actuar en bastantes obras, sobre todo micros, y desde el punto de vista creativo es muy interesante. Y luego, como escritor, pues he tenido el privilegio de llegar a escribir una obra por un encargo profesional de la compañía Thales, una obra de misterio, de suspense, que se titula Esconde la mano, que se está representando actualmente porque está dentro de la red de artes escénicas de Castilla-La Mancha. Y, y bueno, es una obra bastante diferente de lo que suele ser el teatro que estamos acostumbrados a ver, porque tiene elementos como muy documentales y al tiempo ese halo de misterio. Ha sido una apuesta de la compañía Thales por hacer un montaje muy diferente, y ahora estamos trabajando en otra obra que ha sido un segundo encargo, en otro tono, mucho más divertido, más dinámico. Y, y bueno, pues eso es uno de los motivos por los que tengo que estar infinitamente agradecido a toda la gente que ha creído y ha confiado en mí. Así que como escritor eso también me hace crecer. ¿Dónde está ese lugar donde haces tantas cosas? Bueno, pues mira, el espacio donde realizamos la mayoría de nuestra labor como actores o escritores de teatro, no me atrevo a decir la palabra dramaturgo, es en la sala independiente a teatro, que en Albacete tenemos el lujo de contar con una sala donde conviven en perfecta armonía, tengo que decirlo, y casi como una familia, o sin el casi, eh, profesionales y amateurs. Es un espacio donde tenemos la libertad para hacer propuestas, para lanzar ideas y para poder representarlas. Entonces, ahí conviven distintas familias dentro de la gran familia que es el teatro, y una de ellas es la compañía Thales. Entonces, ya digo, en mi caso he tenido la suerte de poder actuar ahí, pero luego también que
que esas obras, como en el caso de Esconde la mano, pues estén ahora mismo representándose en distintos puntos de Castilla-La Mancha. Y luego en mi faceta como actor, bueno, he tenido también la suerte de no solo de participar en muchas propuestas de Lea Teatro, sino también llegar a, bueno, algo para mí increíble, por ejemplo, llegar a actuar en el Teatro Circo de Albacete, ¿no? O bueno, en el Museo de la Cuchillería, donde también hice un monólogo, que ya eso también es otro hito más, porque actuar con compañeros y compañeras es bastante bonito, interesante y divertido, pero actuar solo tiene también su aquel, ¿no? Impone. Ya digo, son experiencias muy bonitas y eh, el lujo de contar con un espacio como el EA realmente es algo que para Albacete es una suerte. Recuerdo la presentación que hicimos de nuestros libros hace un par de años, en la Noche de Ánimas, que Sí, sí, aunaba sí. pues, teatro, literatura y música. Que esto es la Sí, mezcla de la que hablabas también, ¿no? De sensaciones, de exteriorizar también lo que tienes dentro en un sí, mismo espectáculo. Bueno, que puedes experimentarlo por parte de otros, pero en este caso estabas ahí también. Interpretaste unas piezas musicales y también se hizo una, bueno, que era una performance, ¿no? Una actuación, y luego, pues, la parte de la literatura, que eran nuestros libros. sí, es que yo creo que el arte es universal y creo en la confluencia de las artes desde siempre. Entonces, todo lo que, en la medida de lo posible, todo lo que he ido haciendo en las presentaciones, por ejemplo, siempre he tratado de meter la música y el teatro. Esto de la Noche de Ánimas que hicimos, que fue realmente bonito, ya venía de atrás con otras propuestas que habíamos hecho donde habíamos mezclado poesía, teatro, música, lectura dramatizada y todo eso para mí es súper enriquecedor. Recientemente también hicimos otro pequeño homenaje a la Noche de Ánimas en la UNED y, y volvimos un poco a lo mismo, ¿no? A contar con música en directo, con actores, en este caso actrices, que estuvieron impresionantes, Cata Cutanda y Silvia, ay, no me acuerdo ahora mismo el apellido, Gascó, Silvia Gascó. Y algunos retazos también, por ejemplo, Fruto Soriano, que hizo un romance de ciego que está inspirado en El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Es decir, que esa miscelánea para mí es esencial y siempre que podemos la usamos, ¿no? Pues supongo que es una necesidad, que yo escribo por necesidad. No hay ningún secreto, ¿no? Y también es verdad que me imagino que eso también te pasa, Marcos, cuando uno encuentra su vocación. Yo he estado años buscando qué demonios era, qué quería hacer y no daba con ello. El día que se me reveló y entendí que nada me llenaba tanto como escribir, cambió mi vida, porque leer sí, leer bueno, me gustaba desde hace mucho, pero escribir y escribir bien, eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, para mí ya no hay vuelta atrás y no concibo la vida sin la escritura, ¿no? Sobre todo eso que decía Paco Umbral, que es bueno, le llama a Paco como si fuera un amigo, ¿no? Francisco Umbral, eh, que él hablaba del gozo de escribir y es algo con lo que me identifico totalmente. O sea, yo lo que más me llena es escribir. Todo lo que, todo lo que va después, que es muy bonito, muy hermoso y tal, se sale de ese gozo, ¿no? Se disfruta, se comparte, pero ya digamos que la magia está en ese momento creativo.
Así que sí, es una necesidad, no, no hay ningún secreto, ¿no? Bueno, echarle horas, sí, sobre todo la novela, porque te exige. Novela es eh, muy demandante de continuidad. Tus novelas, tus obras, tienen un componente muy fuerte de naturaleza. Ya no solo como naturaleza, como protagonista en sí, en algunos aspectos, ¿no? Como personificando, sino como escenario en general. Sí, para mí la naturaleza es esencial en mi vida porque me da mucha paz. Decía Antonio Gala que al campo no se va, al campo siempre se vuelve. De alguna manera, la naturaleza es que es nuestro hogar, aunque vivamos alejados, y eso creo que también nos hace enfermar. Y esa falta de respeto que a veces tenemos hacia la naturaleza luego siempre se nos acaba volviendo en nuestra contra, ¿no? Entonces, eh, yo llevo muchos años disfrutando, teniendo la suerte de disfrutar bueno, pues de excursiones, de rutas, siempre salimos muchísimo al campo, porque también es una necesidad. Y bueno, he tenido la suerte de aprender a valorarla y a disfrutarla con montañeros de muchos años, con gente que son botánicos o son biólogos y que te enseñan. Entonces, o gente que, por ejemplo, le encantan los pájaros y, claro, es que lo ves con otros ojos, ¿no? Te empapas de esa emoción, de esa pasión. Y sí, esta es una idea muy romántica, romántica en el sentido del romanticismo, de adoptar el paisaje, los escenarios como un personaje más. Siempre tienen su personalidad. Por eso yo nunca escojo escenarios al azar, siempre van con una atmósfera y una personalidad ligada, ¿no? Porque forman parte de la narración, ¿no? Por lo menos en el ámbito fantástico, el ámbito histórico, por ejemplo, ya es otra historia porque ahí te viene dado, ¿no? Pero aún así también da mucho juego, ¿no? Sonata de Mujer, por ejemplo, eh, hay un pasaje en el que la naturaleza emite sonidos que son música. La música inicial lo que hace es imitar a la naturaleza, ¿no? Y luego, lógicamente, pues se va haciendo más compleja, pero los primeros compases musicales eran imitaciones de la naturaleza o elementos hechos con lo rudimentario, ¿no? Con lo que había a mano, un palo, por ejemplo, ¿no? Un palo o un tronco. Eduardo, muchísimas gracias. Ya he comentado y te he preguntado todo lo que quería y lo que tenía curiosidad, ¿no? Por hablar contigo, aunque nos hemos visto muchas veces y no siempre hablamos tan profundamente. Creo que esta es la primera vez y ha sido a distancia. Sí. Me lo he pasado muy bien. Toda la gente que nos ha oído va a aprender muchísimas cosas sobre la literatura y sobre los puntos de vista, sobre todo, ¿no? Que se tiene de los libros actualmente y que tenemos a veces perspectivas un poco viciadas en torno a conocer autores nuevos, sus temáticas, los géneros y subgéneros literarios. Estoy encantado y espero que dentro de poco tiempo nos podamos ver otra vez en persona y disfrutar de todo lo que nos brinda la literatura y la vida en general. Pues nada, Marcos, muy agradecido por tu invitación. Ha sido, bueno, una charla de amigos, muy amena. No sé si me he enrollado mucho, yo siempre tengo la sensación de que me enrollo mucho y No. de que me paso. Pero sí, he disfrutado y creo que, bueno, es muy bonito poder compartir estos espacios, poder compartir pasión literaria y nada, deseando ese reencuentro personal. De acuerdo, Eduardo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, Marcos.